Hola y bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy vamos a meternos de lleno con una herramienta que de verdad está dando muchísimo que hablar. No es solo una novedad más, es algo que está literalmente cambiando las reglas del juego sobre quién tiene el control del comportamiento de las IAs más potentes que existen. Seguro que a más de uno le ha pasado. Estás interactuando con una IA, le pides algo y ¡zas! Te suelta el típico, lo siento, no puedo ayudarte con eso. Y es que es súper frustrante, ¿verdad? Te quedas pensando, ¿qué he dicho mal? ¿Se ha roto algo? Bueno, pues la cosa es que no es un fallo. Hay algo mucho más profundo y sobre todo intencionado detrás. Y hoy vamos a ver exactamente por qué pasa esto y cómo una nueva y, ojo, bastante controvertida tecnología llamada Heretic lo está poniendo todo patas arriba. Pues resulta que esa negativa no es un error, para nada. Es una característica diseñada a propósito. En el mundillo de la IA a esto se le llama alineamiento de seguridad. Pensad en ello como unas barreras digitales, una especie de código de conducta que los desarrolladores le meten a la IA. ¿Para qué? Pues para evitar que genere contenido que ellos han decidido que es inapropiado, peligroso o que simplemente no encaja con las políticas de su empresa. Vamos, que en el fondo es una forma de censura programada en las entrañas del modelo. Venga, vamos al lío. Esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a entender qué es ese muro invisible del alineamiento. Después, entra en escena Heretic, la supuesta llave maestra. Veremos cómo funciona con su técnica de ablación direccional. Desvelaremos su fórmula secreta, pondremos los números sobre la mesa para ver si es verdad lo que promete. Y para terminar, le daremos una vuelta a lo que todo esto significa para el futuro de la IA. Ok, empecemos por el principio. Es súper importante entender que estas negativas no salen de la nada, no son aleatorias. Son la punta del iceberg de un proceso de entrenamiento carísimo y muy complejo, que está pensado justo para eso, para guiar y limitar lo que la IA puede hacer. Es un muro, sí, pero un muro que, al menos en teoría, se construye con buena intención, para proteger, para evitar que la tecnología se use para hacer daño y para que la gente tenga una experiencia segura. Básicamente, el alineamiento de seguridad es como el intento de los creadores de meterle una especie de conciencia artificial a la IA. ¿Cómo? Pues la machacan con miles y miles de ejemplos para enseñarle a detectar y decir no a peticiones que puedan generar contenido dañino, ilegal o poco ético. La idea es que la IA sea un compañero de fiar. Pero claro, aquí viene el gran pero. ¿Quién decide qué es inapropiado? Esa línea es súper subjetiva y muchas veces demasiado restrictiva, porque al final depende de la cultura y los valores de la empresa que está detrás. Y justo aquí es donde la cosa se pone interesante y la historia da un giro de 180 grados. Porque frente a este muro del alineamiento aparece una herramienta nueva con una filosofía totalmente distinta, y su nombre no podría ser más acertado: Heretic, que significa hereje. Y es que no está hecha para hablar con el muro ni para buscarle las cosquillas, no. Está diseñada para tirarlo abajo, por completo, de raíz. Esta es, tal cual, la promesa de sus creadores, sacada de su propia documentación. Simple, directa y, la verdad, muy potente. El objetivo de Heretic es básicamente coger un modelo de lenguaje de estos alineados y devolverlo a su estado original, más puro, sin todas esas capas de control que le añadieron. La analogía es perfecta. Es como quitarle los ruedines a una bici para ver de qué es capaz de verdad, con todo su potencial y también, claro, con todos los riesgos que eso implica. Pero lo que hace a Heretic tan revolucionario no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. A ver, primero, es automático. No hace falta un equipo de expertos metiendo mano durante semanas. Heretic lo hace solito. Segundo, es brutalmente eficiente. Te ahorras el reentrenamiento del modelo, que es un proceso que puede costar una auténtica millonada en potencia de cálculo. Tercero, y esto es la clave, es quirúrgico. Está pensado para preservar la inteligencia del modelo, quitando solo la parte de la censura. Y para rematar, todo esto está al alcance de casi cualquiera que tenga un buen ordenador y sepa moverse un poco por la línea de comandos. Vale, para entender la magia que hay detrás de Heretic, tenemos que hablar de su técnica principal, la ablación direccional. Y mirad, la mejor forma de imaginarlo y la más acertada es pensar en una especie de microcirugía cerebral. Pero claro, no en un cerebro de verdad, sino en las redes neuronales de una IA. Imaginaos que el cerebro de la IA es un espacio matemático gigantesco con miles de dimensiones. Y dentro de ese espacio, cada comportamiento, cada idea es una dirección. Pues bien,
El comportamiento de me niego a responder por seguridad es una de esas direcciones. Lo que hace la ablación direccional es, primero, identificar con una precisión de cirujano esa dirección de la negativa y después anularla, neutralizarla. Y lo increíble es que lo hace sin tocar las miles de otras direcciones que guardan todo lo que la IA sabe de física, de historia o de cómo escribir un poema. Es una operación de verdad de una finura espectacular. ¿Y cómo lo hace? Pues el proceso tiene 3 pasos. Paso 1. Identificar la dirección. Heretic le da al modelo un montón de pares de preguntas, una normalita y otra de las prohibidas, y entonces analiza cómo reacciona su cerebro digital. La diferencia matemática entre las dos reacciones le chiva cuál es el patrón exacto de la negativa. Paso 2. Inhibir ese patrón. Una vez que lo tiene localizado, aplica una corrección matemática a las neuronas del modelo para que esa dirección se anule. Y paso 3, la preservación, que es la parte más delicada. La operación es tan precisa que el modelo siga sabiendo exactamente lo mismo que antes. No se olvida de programar ni de escribir, simplemente se le ha olvidado cómo decir que no por motivos de seguridad. A ver, que la idea de la ablación direccional no es que se la hayan inventado ayer, ya existía, pero lo que hace Heretic es otra historia. La ha llevado a un nivel de sofisticación y sobre todo de automatización que no se había visto. No es que solo aplique la técnica, es que la ha refinado, la ha mejorado con varias innovaciones que la hacen muchísimo más potente y precisa. La fórmula secreta de Heretic tiene 3 ingredientes principales. El primero es lo que llaman kernel de ablación flexible. Esto significa que no le mete el mismo corte a todo el cerebro de la IA, sabe qué capas son más importantes y ajusta la intensidad de la operación para hacer el menor daño posible. El segundo es el índice de dirección flotante. En vez de buscar una única dirección del no, puede mezclar varias para encontrar un punto intermedio mucho más sutil y exacto de lo que quiere eliminar. Y tercero, trata de forma distinta las diferentes partes de las neuronas, aplicando correcciones a medida, y es la suma de estas mejoras lo que le permite tener esos resultados tan buenos de forma automática. Vale, toda esta teoría suena genial, ¿verdad? Pero en ciencia las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrarlo con datos. ¿Funciona Heretic de verdad? Y sobre todo, ¿cómo medimos si una IA a la que le hemos quitado la censura sigue funcionando bien? Necesitamos métricas, números que nos digan no solo si deja de decir que no, sino si sigue siendo igual de inteligente que antes. Pues el éxito aquí tiene 2 caras. Por un lado, claro, quieres minimizar las negativas, que el modelo responda a casi todo. Pero por otro lado, y esto es igual de importante, tienes que minimizar el daño al modelo, porque de nada sirve que responda a todo si por el camino se ha vuelto tonto, si ya no razona bien o dice cosas sin sentido. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto, máxima libertad, pero con el mínimo daño posible a sus capacidades. Y para medir ese daño, los científicos usan una métrica que se llama divergencia KL. Sin ponernos muy técnicos, lo que hace este número es medir cuánto ha cambiado el comportamiento del modelo modificado respecto al original. Es muy sencillo. Cuanto más bajo es el número, menos daño se ha hecho y más se parece al modelo original en sus capacidades. Un 0 sería perfecto, significaría que no ha sufrido ningún daño. Y aquí, por fin, tenemos los números, la prueba del algodón. Han cogido un modelo de Google, el Gemma 312B. Fijaos, el original se negaba a responder 97 de cada 100 preguntas prohibidas. Y tanto los métodos manuales como Heretic consiguen bajar esa cifra a solo 3. O sea, en quitar las negativas, todos son un éxito. Pero la clave, la verdadera diferencia está en la última columna, en el daño que hacen. Y este gráfico lo deja clarísimo. Es el daño medido con la divergencia KL. Y el resultado es demoledor. Mientras los métodos manuales de expertos causan un daño de 1.04 y 0.45, Heretic, que funciona solo, consigue lo mismo pero con un daño de solo 0.16. Es que es entre 3 y 6 veces menos daño. Dicho de otra forma, consigue liberar al modelo pero conservando de una forma espectacular su inteligencia y su coherencia original. A ver, está claro que Heretic técnicamente es una pasada. Es una proeza, pero su existencia y sobre todo lo fácil que es de usar abre un debate mucho más grande, un debate urgente sobre lo que esto significa y sobre quién va a controlar las IAs de ahora en adelante. Es que pensadlo, algo que hasta hace nada estaba solo en manos de los gigantes, Google, OpenAI, Anthropic, con sus presupuestos millonarios, ahora está al alcance de casi cualquiera con un ordenador potente. La capacidad de cambiarle la personalidad, el código moral a una IA, se está democratizando a una velocidad de vértigo. El poder está pasando de las manos de quien la crea a las manos de quien la usa.
Y para que nos hagamos una idea de esa velocidad, un dato que es brutal, Heretic puede liberar un modelo súper avanzado como Llama 3.1 en solo 45 minutos. En un ordenador patente, sí, pero uno que se puede comprar. Esta facilidad y rapidez nos llevan de cabeza a un futuro donde no habrá una única versión de una IA, sino miles, cada una ajustada a una ideología, a unas reglas o a unos intereses distintos. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante y la que sinceramente no tiene una respuesta fácil. Si cualquiera puede modificar cómo se comporta una IA, ¿quién decide cuáles deben ser sus límites? ¿Debería siquiera verlos? Heretic es solo una herramienta, no nos da la respuesta. Pero el hecho de que exista nos obliga a todos como sociedad a plantearnos estas preguntas en serio y a empezar a buscarles una solución. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.